que nosotros no hemos querido pagar una comisión cuando fuimos a Orense, eh, porque no, porque a mí el hijo del presidente me llamó a mí, Fue directo. fue directo. Entonces, este empresario se enojó con nosotros y seguramente va por ahí un poco el tema. Yo tengo una hija adolescente que consume. Y el otro día me dijo, me dice, papá, me están diciendo que vos le estás robando la plata a los ecuatorianos. No, hija, estamos trabajando, estoy lejos de ustedes, sacrificio es muy grande. Y le explicás el porqué y la gente muchas veces tal. Pero es bravo, es difícil. Sinceramente, es algo que me replanteo un montón de veces, ¿viste? Y de hecho lo trabajo yo tengo un coaching deportivo que le mando un abrazo grande. El de vino tinto me dijo, hace un análisis, me dijo. Y ahí yo le digo, ¿pero qué análisis voy a hacer si perdimos 5-0? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Eso fue todo lo que pasó. Y en algunos medios salieron a decir que yo exploté con los periodistas, que no quise dar rueda de prensa. No, Ah, no fue para contra el nada. periodista. O sea, en su día. No, 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 no. No, yo le pregunté al chico si tenía la pregunta para hacer. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, esta vez otra entrevista. eh, de esto no es periodismo. Mi nombre es Jimmy Montes de Oca y estoy aquí con mi gran amigo Bolívar Correa. Bolito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy Lenin? ¿Todo bien? Sábado. Sí, otra entrevista. Este es con alguien que ya ha pasado por el canal. Súper Sí. buena gente. La otra vez tuvo la cordialidad de habernos dejado el contacto. Y ahora que pasó lamentablemente su renuncia, sí, porque estaba revisando que era renuncia, le escribí para hablar un poquito sobre su paso, nos cuente bien acerca de todo lo que pasó, un poco contextualizado, no solamente los titulares y las cosas de la prensa, sino la versión de él para poder tener un contexto más amplio, ¿no? Sí. Vamos a ver con qué nos sale esta vez, Nicolás, para conversar un poco más, tener esta nueva experiencia en otro equipo de la costa, que al parecer, bueno, le costó muchísimo, ya como muchos saben, su renuncia. Y lo que va llevando parte este Delfín nuevo, ¿no? Porque es un equipo prácticamente nuevo. Aquí lo hemos analizado bastante con Bolívar desde antes, también en el podcast que hicimos con nuestros amigos de Golgana, donde vimos un Delfín que era muy mermado, muy complicado de sobrellevar y al parecer, bueno, está pasando factura todo lo que justamente mencionamos, ¿no? Así Nuevo que también en todo su rubro, comenzando del todo, dirigencial, o desde sea, lo es todo dirigencial. nuevo, todo Sí, nuevo. correcto. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos con Nicolás para ver qué nos cuenta esta vez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto tenerte de vuelta aquí. Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación. Por favor, no hay por qué. Bueno, ya ha pasado un año, ¿no? Un añito prácticamente desde que conversamos la última vez, justamente cuando cumpliste tu etapa con Orense. Pero aquí felices de tenerte para que puedas, bueno, compartir un poco de lo que ha sido esta última etapa contigo en Delfín. Bueno, Bolito, no sé si quieres decir algo primero. Sí, Nico, bueno, saludarte, agradecerte que soy yo el que te escribe, el que te molesta. Siempre, siempre estás ahí a disposición, eso se valora muchísimo. Esta vez quisiéramos un poquito tratar y darle contexto a lo que fue tu proceso en Delfín, un poco para que no se quede nada más la salida con los titulares de prensa, con las cifras, con los números que muchas veces resultan engañosos. Nosotros, como lo conversamos el año pasado, somos muy fieles a los procesos, creemos que así se consiguen resultados. Y esta vez, lamentablemente, se ha roto un proceso de manera muy rápida, a las 6, 7 fechas, demasiado rápido. Entonces, quería comenzar, si te parece, es cómo se da tu llegada a Delfín. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, placer es mío volver a estar con ustedes. Eh, Se da la llegada por Gustavo Leskovich y Maxi Bausa, que ya me conocían cómo trabajaba, y nos invitaron a sumarnos al proyecto. Un proyecto en el cual sabíamos que tenía una transición y unas dificultades bueno, que eso, por supuesto, las sabemos nosotros, puertas adentro. Eh, y nada, para nosotros era una linda posibilidad, una buena oportunidad para volver a insertarnos en el fútbol ecuatoriano, sin saber el desenlace que íbamos a terminar el proceso tan rápido, ¿no? Como bien mencionaste, vamos 8 fechas y van
cuatro técnicos destituidos, más allá que el nuestro fue un poco y un poco, ¿no? Claro, justamente Claro, eso comentábamos con Bolívar antes de que entraras, de que justamente van solo 8 fechas y ya van 4 técnicos afuera. Una liga un poco complicada y que va teniendo muchos cambios. Pero comentabas de que tenías estas relaciones y por eso sea tu llegada del fin, pero ¿cuándo en sí es el contacto, no? Que sea contigo. No, el contacto se da en noviembre, cuando ya se empezó a hablar de que podían tomar cartas, o sea, podían hacerse del club, que ya venían hablando con el economista y ellos ya tenían definido que nosotros éramos las personas idóneas para comandar este proyecto y este proceso. La verdad que veníamos hablando hace muchísimo tiempo. De hecho, los jugadores que hemos elegido también fue con mucho tiempo de anticipación. Y bueno, nada, yo creo que es una pena porque cortamos un proceso en el cual nosotros veíamos que había cierta duda y por supuesto no queríamos ser un impedimento ni tampoco ser un obstáculo para el crecimiento del club, ¿no? claro. Dentro de las dificultades que tuvo Delfín, casi digo Orense, Delfín, perdón, fue los tiempos, el tema de los tiempos, porque muchos jugadores se fueron de Delfín de la temporada pasada, muchísimos, y llegaron también muchos otros, inclusive cuando ya la pretemporada de otros equipos ya había arrancado, y llegaste tú. Es decir, se dio todo un poco rápido, un poco al apuro ese proceso, ¿no? Sí, siempre vas a contrarreloj, siempre vamos a contrarreloj. Y más que más allá de que se venía hablando todo esto, se terminó de definir los últimos días de enero prácticamente casi subiendo en un avión sin saber con qué jugadores íbamos a contar y qué es lo que podíamos fichar, con un presupuesto, por supuesto, muy acotado. Entonces, hay muchas cosas bueno, que obviamente sabemos nosotros porque lo hemos vivido y evidentemente no son para poner excusas, pero bueno, es lo que es. El fútbol funciona de esta forma. Y si Obviamente. uno no sabe adaptarse a esto, no podés convivir con este trabajo. Eh, la verdad que estamos apenados nosotros también porque creíamos, y nosotros somos los primeros que creemos en los proyectos. No hay equipo que funcione bien en 3 meses, es muy difícil. Siempre hay cosas para mejorar y por supuesto también teniendo en cuenta que el futbolista tiene que adaptarse, que hay un proceso de adaptación y en el cual lleva su tiempo. Y no solamente eso, sino también analizar las primeras 8 jornadas nuestras fueron 5 visitantes contra 3 equipos que están jugando copas internacionales, que tampoco es de excusa, pero es la realidad. Claro, y un poco revisando para hacer esta entrevista, yo escuché a Maxi Bausa que decía que la pretensión de este equipo del Delfín, uno de los objetivos era regresar a torneos internacionales, ¿no? Por ahí arañar un cupo a la Sudamericana. ¿No crees que dadas las circunstancias de cómo pasó la transición, la cantidad de jugadores que llegaron, ustedes mismos son nuevos, la dirigencia es nueva, es prácticamente un club nuevo, salvo el nombre? Entonces, ¿no crees que está un poco alto la La vara, un vara. poco alto el objetivo? Ahí fue el gran error, por eso nos confundimos todos. Directiva primero, nosotros segundo, y por supuesto hemos metido la vara muy alta. Este equipo no está para entrar dentro de los 6. Para mí es mi opinión. Quizás ahora no, quizás en un futuro, quizás sí. Yo creo que dentro del pelotón del 7 al 12 no va a tener problemas para estar en esas posiciones porque yo creo que hay buenos elementos que todavía se tienen que engranar un poco. Pero para mí las pretensiones fueron altísimas y eso cuando vos generás falsas expectativas, los primeros choques son bravos y la paciencia ya empieza a ser un poco más corta, la gente y la hinchada empieza a renegar un poco más, pensando de que el equipo tiene que ir a Musurruna y tiene que ganar, o la obligación es ganar, obviamente que nosotros planteábamos los partidos para ganar contra cualquier rival, pero la expectativa y la realidad fueron totalmente diferentes. Nico, consulta.
¿Cuándo específicamente es tu llegada del fin? Nosotros llegamos el 3 de enero acá. Nosotros llegamos al inicio de pretemporada. Es verdad que tuvimos que armar un equipo nuevo. Eh, y aún así todavía habían cosas pendientes con el economista que no se cerraba la transición del economista. Entonces, había jugadores que no podían firmar el contrato porque no estaba el traspaso de firmas y fue todo un poco alocado. Pero bueno, nosotros tuvimos tiempo de trabajo en pretemporada, la verdad que se trabajó muy bien, pero llevábamos solamente 70 sesiones de entrenamiento. 70 sesiones de entrenamiento que te dan, es muy poco tiempo porque vos ponete a pensar que de esas 70 sesiones de entrenamiento tuviste la pretemporada, donde la gran mayoría de las sesiones es en pretemporada. Nosotros tuvimos 7 microciclos, hasta la semana pasada fueron 7 microciclos, donde vos tenés 10 días de descargas, y empezás a desglosar los días puros de trabajo. Son muy pocos. Entonces, evidentemente que necesitas que los procesos sean, yo no digo largos porque no existe en el fútbol actual, pero sí que en Ecuador cada vez los procesos se cortan más rápido. Eso creo que es Sí, un mal en sí dentro de nuestro país, pero no sé si sea por la presión de la hinchada, presión de los mismos dirigentes, no sé cuál será la razón específica, pero quiero analizar un poco ese punto. Tu llegada del fin se da a inicios de enero, cuando empezaste recién con la negociación, se podría decir específicamente, a inicios de noviembre o a finales de noviembre cuando acaba el campeonato, no sé, tal cual. Sí, sí, sí. Ya, pero por lo cual tienes nada más mes y medio para actuar. Y si es que se termina dando, ¿no? Porque mira, tú llegas y todavía no estaba terminada la negociación con el economista, como mencionas. No estaba cerrado 100%. O sea que nosotros estábamos hablando en un hipotético caso, de poder desembarcar acá en el club. De hecho, los jugadores que íbamos viendo tampoco podíamos avanzar porque no podíamos firmar si no teníamos firma de presidente. Entonces, era muy, muy, muy difícil todo eso. O sea, fue una lista que fue cambiando mucho durante el mes de diciembre hasta cuando llegaste. Sí, 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 sí. Fue cambiando día a día, día a día. Pero sí es verdad que después se acomodó un poco en todo el tema y nosotros arrancamos a entrenar normalmente. O sea, después de ahí sí que no hubo ningún inconveniente, ningún problema. Pero sí es verdad que bajo mi punto de vista es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Comentabas que tenías, bueno, esta lista, consulta, de la cantidad de jugadores que llegó, desconozco ahorita el número porque sé que fue bastante, ¿en su totalidad fueron pedidos tuyos o fue ya más una mezcla? No, la verdad que junto con Maxi Bausa hemos hecho un trabajo a destajo porque tuvimos que sondear el mercado, buscar el mercado, que se acomoden a los números que teníamos, que eran números bajos. Y trajimos realmente, yo no tengo ninguna queja con Maxi, tengo una grandísima relación. Eh, Nos conocimos acá y nos hemos hecho amigos porque al final es esto de compartir el día a día y en el ser genuina la relación. Por eso nosotros nos pusimos a disposición de Maxi, porque la verdad que yo quiero lo mejor para él, quiero que le vaya bien ahora al club, porque me parece una persona que escasean en el fútbol y la verdad que hemos trabajado codo a codo y él ha visto nuestro trabajo y él estaba igual de destruido que nosotros por el tema de los resultados. claro. Ahora, dices que escasea en el fútbol. No conocemos nosotros a Maxi Bausa. ¿Cómo es él? Por qué dices que es escaso ese tipo de perfil? Porque es genuina la relación. Cuando Ah, vos ok. ves que es transparente, cuando vos ves que es transparente del otro lado, al igual que la gente que está en el club, son gente, Gustavo Lescovich, Ricardo, son gente que son de fútbol y no hay nada que esconder, no hay nada que esconder. Por eso yo le estoy eternamente agradecido a ellos la posibilidad que nos dieron de trabajo y la verdad que esto es así, cuando los resultados no son lo que pretendemos o lo que esperábamos, más allá de las expectativas que realmente nos pusimos muy altas, que asumimos, por supuesto, el error, tanto ellos como nosotros.
Yo creo que ahí hay poco que objetar. Pero siempre digo lo mismo, para mí en esto también tenés que tener un factor de suerte, porque el partido con Auca, si la pelota de Eric Mendoza pega en el palo y entra, hoy esta charla no, por ahí no hubiese existido, o Totalmente. sí, pero con una Pero, continuidad por delante. ujú. O el cabezazo de no me acuerdo quién contra el De Manta, Cagua, de de Cagua, Cagua. de Yannick, de Cagua. Sí, Que Rey, sí, yo sí. estaba viendo el partido y yo, ay, no puedo creer cómo no entró esa pelota. Sí, sí, es increíble, pero el fútbol es Sí, así, es un juego, es un juego de errores y muchas veces se juzga el trabajo de un entrenador y por los resultados, porque al final servimos o no servimos por resultados, porque somos resultados. Y hay mucho trabajo por detrás porque al final lo que el periodista puede llegar a ver es el resultado, en definitiva, y el partido. Más de eso claro. no se ve como en Argentina, que muchos periodistas van a los centros de entrenamiento y miran cómo trabajan. Más Obviamente analítico, nosotros, claro, claro, nosotros hemos dado apertura siempre a la prensa acá y no hemos tenido ese feedback de que venga la prensa. Eh, por cuestiones, no sé, de logística y demás. Pero sí es verdad que muchas veces uno prepara los partidos, uno intenta darle herramientas a los jugadores, les muestra lo que va a pasar, sus fortalezas, sus debilidades, le mandamos individuales a los jugadores de, por ejemplo, el atacante, los videos del central rival, quién te va a marcar, cómo te puede marcar, y después el jugador. Después es todo el jugador, nosotros ya no jugamos, nosotros ya estamos de la línea para afuera. correcto. Y también es lo que dices, ¿no? Un poco el factor de suerte que es, o sea, que hace tan bonito también este deporte, ¿no? Eso que nadie lo puede controlar, eso que entra la pelota, pega en el palo o se va para afuera, o entra o pega en el palo y entra. Son O cosas puedes, que... o puedes tener un muy buen partido, vas ganando, tal vez solo pudiste meter un gol porque el otro equipo hizo muy bien su trabajo, fallaste una y es gol, te metieron gol. Tal cual, tal cual. Tal cual nos pasó con Aucas, sin ir más lejos, un descuido a balón parado que nosotros toda la semana, la única opción que tiene Aucas de meternos gol es a balón parado, el 50% de sus goles es a balón parado. Y Correcto, bueno, y pasan, las cosas pasan. Es una realidad, nosotros tratamos de estar en todos los detalles, pero después depende de la jerarquía y de la concentración del futbolista muchas veces. y como dices, a la final, bueno, pueden ser excusas y desafortunadamente por mérito no se lo justifica al técnico, sino es resultado a la final. No, por eso te digo el resultado y hoy los números dicen que Chetino es un mal entrenador y está bien, no, y está bien y lo respeto y lo recontrabanco porque el fútbol son números también, pero yo no me puedo autoflagelar y pensar que no sirvo, que no valgo para esto porque el trabajo está. Nosotros nos preguntamos muchas, no se pueden imaginar. Esto no sé si salió en algún artículo, hablaban de la soledad del entrenador, de la soledad en el sentido de que vos cuando termina un partido te haces mil preguntas de por qué pusiste a este, por qué armaste ese plan de partido, por qué no marcaste de determinada forma, por qué no viste lo que pasó en el partido, por qué no tuviste o no detectaste en alguna situación Claro, del juego y te preguntás, mismo ahora, no te puedes imaginar las horas estas que nosotros tomamos la decisión y demás, eh, te puedes imaginar que mil vueltas, ¿no? ¿Por qué no jugamos con línea de cinco el otro día? ¿Y por qué no? Y te preguntás y te preguntás y te repreguntás. Y la verdad que mucho sentido no tiene. Sí, es verdad que obviamente tenés que analizar y tenés que pensar el por qué hiciste una cosa u otra, pero nosotros, por ejemplo, nos quedamos tranquilos de que los planes de partido que hemos ejecutado, en la mayoría le hemos dado en la tecla en el sentido de decirle al futbolista lo que iba a pasar. Y después ya pasa otro paso. Por eso el Kili González el otro día en rueda de prensa, el entrenador de Unión de Santa Fe, lo dijo muy bien y muy claro. Dijo, nosotros le podemos dar esto y esto a los futbolistas, pero después nosotros estamos de la banda para afuera. Después de los futbolistas, la responsabilidad de los futbolistas. Con esto el entrenador, por supuesto, no nos quitamos responsabilidades, ni mucho menos. correcto. Pero
Sí es verdad que en una gran mayoría, o sea, o un porcentaje muy alto es de los futbolistas. Claro, Nico, y en esta autocrítica que haces, yo viendo desde afuera, ¿no? Tú me dirás si estoy en lo correcto o no. ¿No crees que hay que, o como entrenador me refiero, ¿no? Hay que ver muy bien también al dirigente, como el dirigente estudia al técnico, el técnico tiene que estudiar al dirigente y saber que en las bravas, que en estos resultados, por ejemplo, que te tocó un calendario muy bravo, que perder contra Muchurruna no es un fracaso, que perder con No. Barcelona no es un fracaso, que perder con Liga no es un fracaso, un equipo bicampeón, hace poco campeón de la Sudamericana. No también estudiar al dirigente y decir, bueno, este me va a esperar y me va a dar más partidos para poder demostrar un poco más de lo que yo soy, o me va a cortar la cabeza los 5 o 6 partidos. ¿No crees que capaz Es ahí? que nosotros, yo la valoración esta la hice. Yo si hubiese sabido que iba a existir esta duda de parte de algunos, eh, por ahí no hubiese venido, sinceramente. Venir por 8 partidos me hubiese quedado en mi casa y esperando algún otro proyecto. Nosotros pensamos y creíamos que este proyecto podía durar mínimamente 15 partidos. Una primera etapa del anterior torneo, ¿no? Correcto. Eh, si yo sabía que este proceso iba a durar tan poco, se los puedo garantizar y se los dije a ellos, por eso me atrevo a decírselo a ustedes que se lo dije a ellos que no hubiese venido, me hubiese esperado otra posibilidad, seguramente. Eso, Claro, porque también, también a la final te termina afectando, Quemando, porque por es lo que, supuesto, claro, es lo que tú mismo dices, ¿no? ¿Qué se habla por ahorita en supuesto. prensa? ¿Qué tiene un mal Sí, entrenador? ¿Qué tiene ganado dos sí, partidos? O sea, tal es cual, verdad. tal cual, tal cual, porque en definitiva dependemos del armado del plantel también. 100%. Cuando vos armás un plantel con bajo recurso, no te pongas una expectativa que vas a jugar eh, Libertadores, porque no nos engañemos, cuando nosotros salimos de Orense, si Sachi Escobar seguía con el mismo equipo, que Sachi Escobar para mí es no un grandísimo entrenador, lo superior a eso, yo le tengo un gran respeto y una admiración a Santiago Escobar, porque aparte es un amigo. No hubiese Quizás si podido. Santiago, si hubiese seguido con el mismo equipo y no hubiese firmado a Parrales, quizás los números hubiesen sido similar, capaz Le que trajeron ganaba dos nueves. Dos nueves le trajeron. tres, Tres. Correcto. Cerveto, Acosta Corrales. y Parrales. Y para- Después Acosta se lesiona, pero Parrales te hace ganar 4 partidos seguidos. O sea, que por eso digo que es de los futbolistas. Esto es de los futbolistas. Nosotros los entrenadores somos buenos o malos en función al equipo que vos podés llegar a tener. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que Santiago Escobar seguramente hubiese hecho mejor temporada que yo, seguramente, porque es 10 veces mejor entrenador que yo. Pero con los mismos elementos, le hubiese costado mucho más. Un Le poco más, hubiese claro. costado mucho más. Para mí le hubiese costado mucho más. Sin embargo, él consigue la clasificación a una Copa Internacional porque firma Parrales, que hace 1 millón de goles. Y nosotros tuvimos la mala suerte de que se nos lesiona Miguel Briceño la semana previa a jugar con Muchurruna, que el equipo ya Sí. estaba aceitado, con Manta el amistoso acá fue espectacular, el amistoso que hicimos antes, previo a la competición. Y se te lesiona a uno de los mejores delanteros que teníamos, el delantero que fue goleador en la pretemporada. Eh, entonces, Te cambia todos los papeles al último claro, minuto. te cambia todo y después te llega Eri Mendoza, cuando nosotros lo pedimos a Eri hace a tiempo, no lo pudimos firmar porque en un momento se pedía mucha plata y bueno, después las condiciones cambiaron y por eso pudo llegar Eri y que yo creo que Eri nos va a aportar muchos goles acá, seguramente. Muy Pero buen nos llegó jugador, tarde, Eric. muy bueno, muy bueno. Y nos llegó tarde a nosotros, nos llegó los últimos 3 partidos, no pudimos disfrutar. Por eso Claro. no tenemos tiempo los entrenadores. Pero con esto que quiero decir, que depende mucho del armado que vos puedas llegar a tener. Y si vos firmás nueves, por ejemplo, de la clase de Parrales, y vas a tener más opciones de ganar que de perder. Nosotros tenemos muy poco gol. Y no quiere decir que Levato y Eric Mendoza y Brian Cuello no hagan goles, van a hacer goles. Pero todo ese proceso de adaptación se lo come el entrenador. Claro, sí, sí. Aparte,
Delfín, no todos los partidos, digamos que jugaba mal. Yo estuve en el Monumental viendo el partido ahí, justo casi atrás tuyo, en el Monumental estábamos ahí viendo, y el partido de Delfín no fue malo. Abre el partido Barcelona con un gol de tiro libre, un gol, una inspiración individual, pero de ahí el equipo estuvo intenso, estuvo presionando, estuvo con sus armas tratando de atacar a Barcelona, y bueno, finalmente ya jugado, ya en el Corozo define y acabó 2-0. ¿Sabes qué? Pero Justamente quería comentar un poco sobre la ideología de juego en ese partido. ¿No crees que tuvo que haber sido un poco parecida en los otros? Porque siento, digamos, tal vez con Vinotinto, o bueno, con Mushut, en la sierra más que nada, tu metodología es un poco más ofensivo, ¿no? Y se quema un poco el equipo en los primeros minutos, por la altura, por, bueno, la adaptación y todo esto. Sí, en verdad tratamos de no cambiar el estilo. Sí que muchas veces el sistema lo vamos adaptando en función de la altura, el rival. Por ejemplo, el otro día, que no hacemos mucho hincapié en eso, que capaz que nosotros veníamos de jugar 2 partidos con un 4-2-3-1, en el cual tratamos de meter la gente más ofensiva posible para poder hacer gol. El equipo tiene muy poco gol. Nosotros hasta la fecha con Vinotinto teníamos 10 goles en contra y 5 a favor solamente. Eh, y la verdad que por eso decidimos meter a Brian Cuello, a Philip, bueno, el otro día jugó Michael Reyes, pero a Philip, Levato, Eric Mendoza. ¿Para qué? Para tratar de meter la mayor cantidad de jugadores posible ofensiva para tratar de hacer goles. Esto se trata de hacer un gol más que el rival. Y la verdad que el equipo tenía llegadas, pero no concretamos. Hay una de las charlas que habla Guardiola, que dice, nosotros los entrenadores podemos llevar al equipo a una determinada zona, pero después ya necesitamos de la jerarquía individual de hacer pum, pum, pum y clavar al ángulo. Y nosotros eso no lo tuvimos o nos faltó. Eso es muy difícil de trabajar. Porque si yo te muestro nuestras planificaciones de trabajo, los centros, los remates, estaban metidas todas las semanas, una o dos veces. Y vos decís, en un equipo normal se trabaja, sí, sí, por supuesto, pero por ahí no haces tanto hincapié en eso. ¿Por qué? Porque tenés jerarquía arriba. y es muy jodido trabajar eso, ¿no? O sea, porque a la final, yo recuerdo que Guardiola también decía, el fútbol se basa en buena toma de decisiones. Cuándo Y eso no. patear, cuándo dar un pase, o sea, qué hacer, ¿no? La toma de decisiones, eso es muy, muy jodido de trabajar como técnico, te lo pregunto. Sí, por supuesto. Por supuesto que la toma de decisión es lo más complicado de trabajar. ¿Se puede Porque trabajar? Sí, por supuesto. Pero, todo esto, pero después depende del jugador. claro. Depende del jugador. Porque vos le podés decir al jugador, a un central, mirá, si te va a saltar a presionar el extremo, tenés que jugar adentro porque el hombre libre es afuera. Entonces vos tenés que jugar adentro sí o sí para encontrar al hombre libre afuera. Si te salta el punta, el hombre libre es el volante central. Tenés que jugar afuera para jugar dentro. Todos esos movimientos o esos caminos nosotros se lo vamos mostrando. Pero después el jugador decide dentro de la cancha. Y muchas veces se equivoca. Por supuesto, son humanos, ¿cómo no se van a equivocar? Pero en esa toma de decisión, muchas veces están los presupuestos. Por eso Benzema vale millones y un delantero con menos calidad vale menos. Ahí donde está la calidad y la jerarquía. Quiero comentarte algo, Nico. Nosotros bueno, en febrero mismo hicimos un podcast con unos amigos, con otro canal que se llama Golgana. Bueno, estábamos haciendo una evaluación de todos los equipos antes de que empiece la primera fecha y mencionamos todo lo que está sucediendo en Delfín. Y a lo que mencionamos a todos estos problemas de Delfín, llegamos a una conclusión, y yo la dije, más que nada, yo la dije, de que Delfín muy probablemente estaría peleando descenso y que muy probablemente tu cabeza fuera la primera que iban a cortar, pero más que nada por los problemas que está pasando Delfín. No es normal y no conozco ningún equipo, ni en la Premier, ni en la Liga, ni aquí, ni en Argentina, en ningún lugar, de que haya contratado siquiera unos 10 jugadores ahí, y del once inicial del año pasado serían ido siquiera 6 jugadores y pueda tener una buena temporada la siguiente. Es muy complicado. Por más que venga hasta Guardiola, es muy complicado. Sí, sí, está claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Ahí, por eso.
nosotros creíamos que el proceso podía durar un poco más y tendrían que haber tenido un poco más de paciencia en el sentido de que, porque nosotros nos ponemos a disposición, pero desde hace a 2, 3 semanas atrás había cierta duda. Entonces, es muy difícil trabajar con esa duda. Yo no quiero trabajar con esa duda. Y es mejor, correcto. Eh, porque no tiene sentido, porque al jugador vos ya le estás transmitiendo inseguridad con el entrenador y no está bueno. Entonces ahí es donde nosotros tenés que ser inteligente y salir, no te queda otra. Y es que Porque lo, Y es que el asunto es que uno lo analiza desde lo dirigencial, donde no existe la seguridad de ahí arriba. Y ahí se va transmitiendo poco a poco, poco a poco, poco de abajo. Y eso es lo que contamina y traduce a de que muy probablemente a final de temporada vaya a pasar un gran susto del fin. Aparte, siempre el que toma la decisión no es el dirigente. Bueno, en este caso dices, Nico, que has sido tú el que has dado un paso al costado, pero también en parte por la respuesta del dirigente. Porque los procesos exitosos del fútbol ecuatoriano, esto yo lo decía también en el podcast que tuvimos el año pasado, han sido cuestionados en algún momento. Bausa fue cuestionado y salió Paz a decir, no, Bausa se queda, así que claro, saquen, hablen lo que sea en la radio, escriban lo que quieran en los diarios, pero Bausa se va a quedar y va a cumplir su contrato. Neme hacía lo mismo con Quinteros. claro. Neme Él salía se al comió lado un de él, en realidad. 5-0. Claro, Sí, imagínate sí. perder un clásico Pe- 5-0 contra Pero es Barcelona. que, es que está claro, porque aparte vos trabajás con otra tranquilidad. Vos sabés que pase lo que pase, y esa tranquilidad vos se la transmitís a los jugadores también. Correcto, Y al revés pasa también lo mismo, esa intranquilidad que vos tenés como entrenador se la transmitís también a los jugadores. Claro. 100%. Es Hay, verdad. hay una cosa que yo vi en este proceso que tuviste, en este paso que tuviste en Delfín, que fue lo que más me llamó la atención, que es un poco el ataque del periodismo. Nunca había visto tanto ataque a un director técnico, o sea, por una parte del periodismo, no todo, ¿no? Pero a un director técnico que no sea el de Barcelona, el de Melec o Liga, porque generalmente a los que se le cargan es a los a los técnicos de Barcelona, a los de Melec, a los de Liga, cuando tienen una mala racha. Pero esta vez vi un ensañamiento hacia Nicolás Quintero Terrible, que yo no puedo creerlo. Total, es verdad. terrible, terrible. A mí no me pasó nunca. No me pasó nunca sentirme tan atacado sin sentido, porque aparte siempre fui una persona muy frontal y abierta a todo el mundo que me llamaba por teléfono. De hecho, hay medios que me han criticado y sin embargo me llamaban por teléfono y los atendía normal, porque no tengo que esconderme. Eh, es simplemente, y estamos abiertos a esas críticas, pero siempre que sean constructivas. Eh, se han dicho barbaridades y no está bueno, no está bueno. El otro Ahora, día también, cuando... perdón Sí, que te interrumpa, pero a mí me llamó la atención en el partido con Vinotinto, que cada gol de Vinotinto, el relator decía, ¿y qué va a pasar con Quietino? Y Quietino, parecía que no jugaba Delfín, parecía que jugaba Quietino. Y es sí, más, Otra, sí, sí, sí. en un momento comenzó ya a lanzar nombres de supuestos sí. reemplazantes para el puesto, lo cual es una locura. La verdad que es una locura porque no sé, sinceramente no sé qué pude haber hecho mal como para que, o simplemente es porque somos extranjeros, no lo Dinos sé, la verdad, te no peleaste lo con sé porque... alguien. No, te lo juro por mis hijas que no. Es más, el otro día en rueda de prensa, yo les voy a contar cómo fueron las cosas. Nosotros entramos a rueda de prensa y estaba el mediador, que es el de Vino Tinto, Sí. que nunca hacen preguntas, y él, damos la bienvenida al profesor Nicolás Chetino, junto con Luis Castro, el jugador de tal, de Delfín. Va a ser la primera pregunta, el nombre de Global Sport, no sé qué. Y el chico empezó con el celular y no te miento, estuve, no sé si fue 1 minuto y medio, 30 segundos, 40. Yo lo miraba y digo, no puedo dar credibilidad de lo que estoy mirando, que el chico esté buscando en el teléfono la pregunta. Entonces yo le digo, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Y el chico que va a hacer la pregunta dice, que pase otro. Como no había otra persona, había una chica ahí que era la que la estaba acompañando a él, el de vino tinto me dijo, hace un análisis, me dijo. Y ahí yo le digo, ¿pero qué análisis voy a hacer si perdimos 5-0? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Eso fue todo lo que pasó. Y en algunos medios salieron a decir que yo exploté con los periodistas, que no quise dar rueda de prensa. No,
Ah, no fue para contra el nada. periodista. O sea, en su ley. No, 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 no. Yo le pregunté al chico si tenía la pregunta para hacer. Y el chico estaba buscando en el celular y no encontraba la pregunta. Y entonces, en un momento el chico se puso, no sé si nervioso o no, ¿qué? Pero no encontró la pregunta nunca. Y no fue capaz, que ahí donde a mí me da bronca porque decís, son como son. O sea, te piden profesionalidad vos y después, cuando tienen que tener profesionalidad para hacerte una pregunta, mirá que tenés 1000 preguntas para hacer. Che, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dirigiendo? No. ¿Cómo viste el partido? ¿Por qué perdiste 5-0? No sé, 1000 preguntas tenías para hacer. Y el tipo buscándola por internet, o sea, buscándola en el teléfono. Claro. Entonces por eso me levanté, me fui, o sea, no le falté respeto a nadie, ni mucho menos. De hecho, el chico vino tinto, vino a pedirme perdón, me dice, profe, yo quise ganar un poco de tiempo, me dice, porque no encontraba la pregunta. Digo, pero no es así, le digo. Ah, ok. Claro, sí. Bueno, Yo pero juraba que el periodista fue el que te dijo que hagas el análisis, ¿no? No, fue el de vino tinto, fue el mediador, Sí. el que hace la presentación de Claro, los, claro, de sí, los sí. entrenadores, me que en verdad parece que nunca se llama, preguntan. me parece que el de Vinotinto, porque yo estaba escribiéndole para sacar una entrevista con un jugador, se llama Steven Pozo, ¿puede ser? Claro, 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 Sí, Mira tú. sí, claro. sí, sí. O Él es co- el encargado de los medios en Vinotinto, sí. Ajá. Que cómo cambia la perspectiva, ¿no? Bueno, pero sí, es entendible. Pero bueno, Eh, eso ya fue, digamos, hace poquito, pero antes de eso ya había un no, ataque. no, Ya- terrible, Yo me acuerdo terrible. para el partido de Barcelona, que yo estaba yendo al estadio, yo escuchaba en la radio que decía, atención, si Nicolás Quetino no gana el día de hoy, se va del Ese, team, le han puesto un ultimátum, que no sé qué. Yo digo, bueno, entonces ya lo votaron, porque lo más probable es que con Barcelona pierda. que hoy Sí, pierda, claro, claro. Claro, es una locura el ataque mediático que hubo hacia mi persona o sea, sin sentido, porque aparte no soy una persona, un entrenador que lleva 1000 años dirigiendo, soy una persona que o sea, que inició hace mucho tiempo como entrenador, pero que estoy dando mis primeros pasos acá en Ecuador. O Y sea, aparte, no se entiende también porque no es que estás dirigiendo Barcelona, MLS, claro, Liga, claro, que ahí se podría claro. entender, ¿no? Porque hay mucha gente que lo sigue. Es Delfín que tiene poca hinchada y Sí, poca presencia en los medios. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Dios no quiera de que tal vez sea esto mismo, de que no son profesionales y se están dejando llevar por gente aparte, otra inversión, Yo, algo por el estilo, y los obligan a decir estas cosas, que pasa bastante dentro del No, periodismo. sí, yo creo que hay un poco de algo por detrás, porque he conocido gente en el cual nosotros nos quisieron llevar como representantes y nosotros dijimos que no. Y puede ser porque encima esa persona que nos quiso trabajar a nosotros y nosotros dijimos que no, porque al final estábamos trabajando con otra persona. Creo que puede ser por ahí, porque aparte jugó acá en Ecuador y tiene muchos conocidos. Los conocidos, claro. Puede Eh, pasar. no, entonces, aparte fue muy raro en la transmisión que ya lancen nombres. Yo nunca en mi vida había visto eso, que ya en una transmisión de oficial se lancen nombres para reemplazo de un entrenador. O sea, eso es algo que se hace por lo general en un programa, ya claro. sentados, conversando, pero no en una transmisión oficial. Fue muy raro y yo ahí comencé a pensar, como decía Jimmy, bueno, Jimmy es más mal pensado que yo, pero ahí ya es imposible no No, pensar mal. yo lo sé que hay una persona, porque aparte uno de los nombres que se mencionó, uno de los entrenadores, lo lleva a él. Entonces, yo sé que viene por ahí, porque nosotros no hemos querido pagar una comisión cuando fuimos a Orense, eh, porque no, porque a mí el hijo del presidente me llamó a mí, Fue directo, fue directo. Entonces, este empresario se enojó con nosotros y seguramente va por ahí un poco el tema. probablemente. Oh, entonces se tiene ya mucho sentido, ya Ya. de dónde viene tanta presión, tanto ataque, mejor dicho, ¿no? Tanto Sí, ataque, sí, sí. que incluso nosotros en ciertos podcasts que nos invitaban antes del inicio del torneo, o sea, había gente que ni siquiera
por lo que había escuchado, hablaba de ti. Decía, Sí. oh, qué tiro, qué tiene, qué asco, cómo va a venir, qué tiro. Y nosotros, espera, loco, es buena gente, es buena persona. Entrenó con Frank Darío Kudelka, que está puntero en el fútbol argentino, es el entrenador de Galíndez. O sea, no es cualquier, como decimos acá, no es cualquier cojudo que viene acá Sí. al fútbol ecuatoriano. Sí, aparte, yo añado algo con el tema de esta parte del periodismo que bien o mal es un factor dentro del mundo del fútbol, es que muchos no tienen conocimiento o no se preparan, mejor dicho, en la parte técnica un poco para explicar el juego, ¿no? Con Jimmy aquí siempre intentamos estar en cursos, metiéndonos en cursos de videoanálisis, en lo que salga, ¿no? Un poco para tener una opinión un poco más formada y no decir cualquier cosa. Es que para mí es importantísimo, porque yo te digo, muchas veces veíamos los partidos y por ahí, el otro día, en un medio de comunicación muy importante de este país, dijeron, sacó a Hansel Batalla, a Alan García para poner a Hansel Batalla y no explicó el por ¿El qué. por qué? Porque yo no puse a Hansel Batalla de central ni de lateral izquierdo. Nosotros íbamos perdiendo 2-0 y sacamos a un central para armar una línea de tres y jugar con una línea de tres porque necesitamos ir a buscar el partido Correcto. o buscar el empate. Entonces, esas cosas, vos como periodista profesional, tiene que explicar el por qué no. Sacó a Hansel Batalla. Después, si no funcionó tal, puedes hacer la crítica que quieras. Pero yo he escuchado que nosotros muchas veces jugamos en línea de tres, con Barcelona jugamos en línea de tres. El periodista decía, ¿estás jugando con línea de tres? Y nosotros jugamos una línea de cuatro con Barcelona. Claro. Eh, entonces, ahí está bueno lo que vos comentabas, que obviamente todos nos tenemos que preparar. No solamente los periodistas, los entrenadores, por supuesto, todos los años nos tenemos que ir actualizando porque si no vas quedando fuera del sistema. Muy probablemente, claro. Y los periodistas lo mismo, tienen que tener la profesionalidad de decir, yo muchas veces escucho los partidos, el otro día estaba viendo un partido de Liga 2 de Serie B, perdón, y nombraban a un jugador y no era No ese, era ese. De verdad, sí, claro, claro. y vos decís, pero escuchame, no se saben los nombres de los jugadores. Están nombrando al 11 que es tal y no es tal, o sea, es otra persona. Y bueno, por eso las críticas muchas veces las tomo de donde vienen y hay que Claro. escucharlas y dejarlas pasar. Claro. Claro. Y una última con respecto a este tema. Esta vez los ataques y las críticas no llegaron por ahí. Me recuerdo que decías en el podcast pasado, bueno, en este también, que tienes hijas, no llegaron hasta allá, porque en las redes sociales te puedes meter en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ver y leer lo que se dice. Sí, a ver, mi hija más grande tiene 17 años y mira todo. Y está mucho en las redes sociales. Por eso a mí me da bronca, me da mucha bronca cuando uno te insulta. Porque una cosa que diga el entrenador es malo. Bueno, es una opinión. Pero otra cosa es decir el entrenador es un chorro que le está robando la plata a los ecuatorianos o el entrenador es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría, yo no lo hago porque no, trato de no consumir las redes sociales, sobre todo los comentarios. Claro. A veces miro Instagram, miro Facebook, tal, pero miro mis amigos, los amigos. Trato de no mirar los comentarios. Pero a mí me gustaría, te juro, sería un día eh, volverme a resetear y decir, me putea, por ejemplo, el camarero del bar, no sé, el bar X, ¿no? Imagínate. Y yo me voy a ese bar, yo entrenador, me voy a ese bar y le pido 2 cafés. Y cuando me trae el café, empiezo a decir, vos sos un hijo de puta, perdón las malas palabras, ¿no? O vos sos un Tranquilo. tal, porque me trajiste café y no servís para hacer café. Y después le escribo en las redes sociales, fui a tal cafetería y este mozo es un inservible, no sé. ¿Te gustaría? Yo le preguntaría, ¿te Claro, gustaría? claro. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué en el fútbol todo el mundo opina, todo el mundo eh, denigra al profesional? Eh, Porque a mí no se me ocurre, yo creo que lo dije en el anterior podcast, a mí no se me ocurre entrar a un quirófano y decirle al médico, mirá, cortá por allá porque creo que por allá está más clara la herida. O ir a la carnicería y decirle, no, che, cortame la carne así porque... Yo creo que esa es la O mejor ir a la, decisión.
O ir a una verdulería y decirle, no, el kilo de manzana la tenés que tirar para arriba para servírmelo si no sos malo. Sí, es ilógico, es ilógico. Por eso me da mucha bronca cuando la gente se esconde detrás de un teclado y te escribe y te insulta. Porque una cosa es decir, no sirve, es malo. Pero otra cosa es ya el insulto, el agravio, porque al final tenemos familias nosotros que consumen. Yo tengo una hija adolescente que consume. Y el otro día me dijo, me dice, papá, me están diciendo que vos le estás robando la plata a los ecuatorianos. No, hija, estamos trabajando, estoy lejos de ustedes, el sacrificio es muy grande. Y le explicás el porqué y la gente muchas veces tal. Pero es bravo, es difícil. Sinceramente, es algo que me replanteo un montón de veces, ¿viste? Cómo, y de hecho lo trabajo yo tengo un coaching deportivo que le mando un abrazo grande, que es Adrián Yáñez, que estoy trabajando con él hace tiempo y la verdad que me ayuda a canalizar todo esto, ¿no? Claro, y esto yo lo noté porque te dije que estaba atrás tuyo en el partido de Barcelona Delfín, porque estaba muy cerca de unos que estaban jodiéndote. Putea, sí, terrible. Sí, sí, sí. Y yo les decía, ya, güey, ya estamos ganando. Yo le decía, mirá el partido, le decía. Sí, No, sí, bueno, sí. pero ahí está bueno, porque al final esa comunión con el hincha, nada, eso es normal, Ya es el eso partido, no pasa claro. nada, es el partido. Que yo Aparte también. fue muy Sí, futbolera el sí, sí, porque intercambio, yo le porque dije, anda a tu casa, porque, claro, yo le decía, anda a tu casa, porque cuidá a tu señora, le decía, qué cosa de fútbol, ¿no? Obvio, obvio. Eso se queda en la cancha Pero y ya. queda ahí, eso no pasa nada, eso no Claro. pasa nada, queda Al ahí. menos son más de frente, al menos son más de frente ellos. Pero claro, aparte te hacen entrar y ellos piensan que vos entrás porque vos te enojás. Y yo me hacían enojado, pero yo, ¿qué me voy a poner a putear con un hincha o discutir con un hincha? Anda a tu casa. Pero no pasa nada, porque como jugador lo vivimos eso. Como jugador, vos lo vivís. Estás no, y constante aparte ¿Entendés? ahí a la puteada, si te literal. molesta, claro, yo pensaba también, ¿no? Y te confieso, si es que te molesta lo que te dice alguien en la cancha, es muy No, para difícil nada. No, no, para nada. No, es parte del show. El otro día con Liga también. Yo me daba vuelta y miraba a los de Liga y me decía, y me puteaban y me decía, ¿pero qué querés? Ustedes son Liga, le decía, son los más grandes del país, ¿viste? Diciendo que no hagamos Claro, tiempo, no sé. No, eso no pasa nada, eso queda claro. ahí. Aparte Claro. porque es frontal y es genuino, porque al final estás intercambiando. Claro, aparte Te revive es otra folclore emoción de igual, cancha, ¿no? así, te mantiene pendiente igual también. Claro, claro, Yo claro. hace poco estuve en Argentina y ese intercambio se da con los Oh, es terrible, árbitros, es cuando salen terrible, a calentar. Ah, es terrible, es brutal. Sí, es brutal. es terrible. Nico, para no quitarte mucho más tiempo y agradecerte por este espacio que nos has dado, miras a futuro. Yo sé que lo más próximo que tú quieres es llegar a Argentina, abrazar a tus hijas, a tu familia, a todos tus seres queridos y tal vez pasar unos días y un poco desconectar. Pero, ¿qué crees qué pasos crees que requiere tu carrera en estos momentos? Sé que va a ser un poco complicado Ecuador por el tema mediático, por el tema de que uno pone Nicolás Quetino en Twitter o en Google y es, bueno, 2 partidos ganados, ni sé cuánto. Sí. Pero, ¿cuál crees que puede ser ahí los primeros pasos? Mira, creo que lo dije el otro día en un medio, es poner un poco de freno, descansar por lo menos un tiempito, no mucho porque soy una persona muy activa y me gusta estar en plena actividad. Seguir capacitándome, seguir mejorando, analizar más fríamente lo que nos pasó acá. Eh, el otro día, mira, un periodista me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿no crees que le das mucha información al jugador? Y es una pregunta que me podría replantear. Válida. Porque realmente nosotros le damos muchísima información, le mostramos muchas imágenes, le decimos cómo te pueden presionar o cómo te pueden defender o cómo lo podemos atacar o tal. Y por ahí es más sencillo todo. Por ahí salimos a jugar tal, de esta forma y de esta forma. Y por ahí es mucho más sencillo. Por Tal ahí, vez canalizar esa información de otra manera que te sirva a ti y dárselo al claro. futbolista de diferentes maneras, claro, ¿no? Claro. Por eso
yo creo que es un poco resetearnos, como entrenador, resetearnos y volver a arrancar, volver a arrancar. Yo no sé que Ecuador va a ser difícil porque al final necesitamos que un dirigente crea en nuestra manera de trabajar, pero yo siempre digo lo mismo, mira, porque al final lo que diga la prensa a priori me da absolutamente igual. Yo sé cómo trabajo, sé la Eso es clase de bueno. persona que soy, sé la clase de persona que soy, soy empático y soy muy cercano al futbolista. Y para mí, la mejor manera de saber cómo trabaja un entrenador es preguntándole a un jugador. El jugador no te va a mentir. Mira, el entrenador es tal, el entrenador es un hijo de mil, o el entrenador trabaja muy mal, o es un vago, no trabaja. Para mí, la mejor referencia de un dirigente es preguntarle a un jugador. Correcto. Y a partir de ahí volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar porque no se acaba acá el fútbol. Nosotros vamos a tener otras opciones, vamos a tener otras posibilidades y sé que en algún momento nos va a tocar. El claro ejemplo es Messi. ¿Cuántas veces lo insultaban en Argentina? No vuelvas más, no vuelvas más, sos no, no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo resiliente, siguió, insistió, trabajó, y estamos hablando del mejor futbolista del mundo, o sea, que no hay ninguna duda. Entonces, a partir de ahí, nosotros que somos nada a comparación de él, tenemos que volver a iniciar. No queda otra. Claro, y aparte como un ejemplo más cercano a lo que es el técnico de Atlanta. Yo estuve por ahí cenando en un bodegón que queda cerquita, pegado al estadio de Atlanta. Estuve cenando ahora que estuve en Argentina ahí. Y me comentaban que quién era el técnico, había pedido García, el que fue técnico del Cuenca, Claro, claro, un claro, jovencito. Él aquí duró, creo claro. que, ¿cuántos Nada, duró partidos? Cinco, seis. menos que yo, 5 partidos duró. Sí, Duró menos cinco, que seis yo. partidos. Y es puntero de la B. Y es puntero a la vez en una categoría recontra complicadísima, Complicada, muy exactamente. complicada, Jodida. muy complicada, muy complicada. Y hoy está primero el tipo, y acá le decían que no servía, que era un desastre. Y bueno, Muchos solo ven por eso no, resultados, Nico. Muchos solo ven resultados. es que somos resultados, los entrenadores somos resultados, y al final, si no ganás, no servís, eso está clarísimo. Oh, bueno, Y lo sí. acepto, y lo acepto, y lo acepto, y son las reglas del juego. Pero bueno, nosotros tenemos que volver a iniciar, no nos queda otra. Hoy le decía al cuerpo técnico, muchachos, tenemos que volver a arrancar con la misma ilusión, las mismas ganas, hacer un análisis, un balance de todas estas semanas que pasamos, revisar y repasar los entrenamientos, porque tenemos todos los entrenamientos grabados, la intensidad con la que se trabajó, con los datos de GPS, y a partir de ahí volver a iniciar, volver a arrancar. Esto, el sol sale todos los días y hay que volver a Sí, arrancar, no hay que quedarse. Sí. sí. Bueno, te agradezco un montón este tiempo que nos has dado. Yo tengo pero sí, te lo digo hoy que estamos, abril 12 del 2025, de que te va a ir muy bien. Una, porque no te conozco personalmente, pero siento, intuyo que eres una buena persona y aparte de la hoja profesional que es buena, ¿no? Frank Darío Kudelka, capacitaciones en Europa, aquí mismo, procesos en el fútbol ecuatoriano que son experiencia al final de cuentas, independientemente de cómo hayan salido, suman y suman. En Perú también estuviste. Y yo creo que te va a ir bien, no tengo la menor duda. Y agradecerte un montón por otra vez aceptar la entrevista y considéranos aquí a Jimmy y a mí, dos amigos que te van a invitar a charlar cada cuánto. Te agradezco mucho, la verdad que el placer es mío. Y bueno, lo mismo, para si van a Buenos Aires, el poder tomar un café allá y charlar de fútbol, que siempre es bienvenido. Increíble. De mi Perfecto, parte, muchas Nico, gracias. gracias por de nuevo aceptar la invitación. Lo vimos, dijimos, bueno, no pensábamos en este momento hacerla porque, bueno, sí estaban en los planes de escribirte, pero estabas en media temporada y todo lo que pasaba, pero bueno, se dio esta oportunidad, agradecerte nuevamente. Solo un dato, Jimmy, para que sepa Nico. La entrevista de Nicolás Quetino el año pasado es la más vista del canal, tiene 25.000 views. Lo máximo. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, de algo sirve, y por lo menos no nos va mal como entrenador, pero por lo menos para dar charla por ahí. No, 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 Nico, ¿para qué? No, eres buen entrenador, 25.000 No, views, no, no, impresionante. eres muy buen no, no, entrenador a los que no. uno que conoce del deporte lo analiza de otra manera, no solo ve el resultado, sabe de que
Si se te da al volver, espero que pueda ser un equipo donde te den la confianza y te den la seguridad para poder continuar con un proceso y No va a que ir a Melec, no va a ir a Melec, no va a ir a no, Melec. no, no, en Emelec son muy resultadistas también, ni en Barcelona ni en Liga. Yo, tal vez otro equipo que pueda, Delfín en algún momento lo logró y tal vez hay otro equipo así, de nuevo en el campeonato ecuatoriano, que puedas conseguir un título y le dejen la cara a todos esos periodistas que tal vez se vendieron. Esperemos que no. Sí, a ver, nosotros estamos convencidos de nuestra manera y yo creo que nos va a ir bien. Estoy convencido que nos va a ir Yo bien. Yo también. siempre se lo digo a los chicos que nos va a ir bien porque primero trabajamos bien y después hay algo muy claro. Cuando vos obrás bien, cuando sos genuino con el futbolista, cuando le decís las cosas como realmente son, yo te puedo mostrar el teléfono hoy y entre hoy y ayer he recibido mensajes de casi todos los futbolistas. Profe, agradeciéndome porque me has hecho dignificar la profesión, porque me has hecho más profesional, porque me has mejorado. Y yo me quedo con eso, que la realidad es que algo dejamos, porque yo cuando me despedí le dije, chicos, lo único que espero que hayamos dejado, aunque sea esto, para que ustedes sean mejores jugadores y mejores personas y mejores profesionales. Ya con Y eso con el yo plantel gané. Llorense fue igual. Y con el plantel Sí, Llorense fue Igual, igual. igual, 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 igual. Por eso yo me quedo con eso. Y para mí es el mejor premio que puedo llegar a tener. y el que ahora Después viene también. el reconocimiento de la prensa, de la gente, de lo que diga, me da igual. Yo No, lo que conviví con los futbolistas, lo que conviví con los chicos y el exigirle y al hacerlos mejores profesionales, más, más comprometidos, más disciplinados. Yo no, para mí esa es la mejor guerra ganada. La mejor guerra ganada. totalmente. Totalmente. Total, Sí. Chévere, Nico. totalmente. Muchas gracias nuevamente y bueno, esperamos verte pronto, ¿no? Dale, gracias Jimmy, gracias Bolívar. Y bueno, los espero en Argentina. Si llegan a ir, por favor escríbanme. Nos vamos a tomar un café y los hago un recorrido por la gran tierra. De ley que sí, de ley que Listo, sí. estamos, mira, te tomamos la palabra, ¿ah? Te tomamos la palabra. Sí, los invito, ya tienen su casa. A mí me tratan muy bien acá en Ecuador y para mí los ecuatorianos son hermanos. Oye, Dale. aparte, qué lindo es que estaba el lugar, no vi mucho, ¿no? Pero te sigo ahí en Instagram, qué lindo está el lugar ahí, ¿no? En Manta es hermoso, en la playa, está, Hermoso, qué lindo. hermoso. Muy lindo, muy lindo. La verdad que es una ciudad, nos da una bronca bárbara tener que irnos porque Sí, estamos tan bien. Te sentías cómodo, sí. Eh, Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Una ciudad hermosa para vivir, hermosa, hermosa. La verdad que muy linda, muy linda. La yo sigo ahí playa. a tu asistente, me parece que es, bueno, el apellido es un poco Emiliano, complicado. Emiliano, Sí, Emiliano. sí, Sí. yo lo sigo, él pasaba, era surfista, parecía que pasaba ahí en No, la playa. sí. El Pola se quiere quedar acá, imagínate. El otro día fuimos a Montañita a pasar unos días Uf. y me dice, Nico, yo no vuelvo, me dice, yo me quedo acá. Es muy lindo, Montañita termina enamorando a todos los No, argentinos. Hay muchos muy argentinos lindo. en Montañita. Mucho, mucho, mucho. De hecho, el hotel que fuimos era de un argentino. No, mira tú. Sí. Bueno, Increíble. seguro se va a dar algo bueno, Nico, segurísimo. Sí, Nos vemos, te segurísimo. mando un Ojalá. abrazo Gracias, y un ahí abrazo abraza grande. fuerte a tus hijas A- también. Nos vemos. Abrazo grande, gracias. Chao, chao, un Abrazo. abrazo. Chao. Chao, 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 Nico. chao, chao. Chao, chao. Increíble. Bueno, ese fue Nicolás Quetino. Desafortunadamente, otra entrevista en una etapa donde se concluye él aquí en Ecuador, pero nos compartió eh, cosas interesantes, volver a saber un poco de su trabajo en Delfín, un Delfín que como mencionamos y los que no te lo comenta casi nadie, ningún periodista está pasando por una decadencia o lo que empezó es una decadencia, porque no es normal, no es bueno, no es sano de que venga una dirigencia y te cambie 15 jugadores dentro de un plantel. Y quiso dejar encargado el club a un grupo gerenciador. Este grupo es el que trajo a Nico, el que, bueno, y se instaló ya ahora con Ariel Graciani, con Maxi Bausa, y trajo todos estos jugadores. Por eso es que se da el cambio de dirigencia. Es capaz un poco forzado, ¿no? Es forzado, pero Lamentablemente, igual es un choque, o sea, un choque gigantesco para la historia del sí. fin, de lo que va llevando. O sea, campeón hace algunos años, en algunos pudo disputar torneos internacionales y ahorita este golpe gigantesco donde vas, se te van jugadores, nuevo técnico que bueno, muchos equipos les pasa y no sucede gran cosa, pero no tiene un proceso de atrás. Es completamente nuevo, o sea, como que compras un juego y no sabes cómo tratarlo porque está en pañales prácticamente ese equipo. Vamos a ver Y en cómo estas termina. condiciones, y en estas condiciones le pidieron a Nico
y a los jugadores que vayan un a torneo clasificar internacional. un torneo internacional. Me gusta que esta entrevista, si es que tú la ves, entiendes y contextualizas los resultados en estas primeras 8 fechas. Y también entiendes Ocho un fechas. poco el ataque que ha tenido Nico, que con Jimmy lo conversábamos, le decíamos, bueno, no podemos ver tanto ataque, porque por lo general a los que se les pega durísimo es al de Barcelona si A está los mal, grandes, claro, al de Melec si está mal y al de Liga si está mal, a los grandes, los que tienen hinchada, los que te generan views, ¿no? Es correcto. raro que se le pegue tanto a él y bueno, ahí nos contó un poquito, es una charla que, bueno, si están hasta aquí porque la vieron toda, ¿no? Pero es una charla que la recomiendo también para el que no solo ve prensa, ¿no? Al que solo ve periodismo y el periodista te dice, oye, no sirve, pues de 19 ganó solo 2, que no sé qué, que esto y el otro. Así que bueno, muy chévere, Jimmy, que podamos llegar así hasta esa parte que nadie ve, ¿no? Que nos contó ahorita Nico el tema este del empresario que se pelea, que eso yo no lo sabía. Yo Yo creo que tampoco lo sabía. en Claro. ninguna entrevista le he escuchado decir eso, Nico. Entonces, se explica muchas cosas ahí. Eso es lo que la gente no lo ve o no lo quiere decir. Y Sí, ya, sí. Pero bueno, de mi parte, muchas gracias por llegar hasta este punto. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden ver nuestras otras entrevistas, nuestros videos. Si es que Dios permite, tal vez para este punto esté subido un video sobre el periodismo ecuatoriano que da justamente de la mano con lo que conversábamos aquí. Que se venden, pero bueno, hay unas razones detrás de todo esto, ¿no? Ay, por favor, Eh, digan. y ya tendremos presidente, ¿ah? Para cuando estén viendo esto, ya tendremos presidente. Vamos a ver quién es, porque estamos hablando de esto. Nosotros ahorita no sabemos quién es. Es un día antes de las elecciones, así que bueno, espero que hayan votado bien, lo único que digo. Muchas Sí. gracias, de mi parte, se cuidan. ¿Ahorita algo más? ¿No? Nada, agradecer nada más. Que se suscriban, que comenten, que den like y ya, nada más. Ojalá podamos sacar más entrevistas. No se olviden que esto no es periodismo. Hasta la próxima. Chao. Chao.